hermanos, definitivamente todos tenemos un poco de eso. Un poco de legalista, porque todos venimos, en la mayoría de nosotros, gloria a Cristo por nuestros hijos y el resto de todos los hermanos que hoy no vienen, que este texto nos dice grandes verdades, hermanos. Si te das cuenta, este texto no mete nuestro nombre. No es como nosotros, que te perdono y pasa una falta y ese perdón se desvaneció. ¿Te acuerdas que la otra vez te dije, no? Dios perdona y perdona. Y por eso dice el versículo 17, en nombre del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está, es diciendo, si en realidad tú eres cristiano, Salvador, si en realidad tú eres alguien que ha depositado su fe, por la cual y únicamente en la cual somos salvos, si tú has creído, es lo que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es como si el Señor mismo nos dijera: hey, y paciencia, tranquilo, todas tus cosas viejas han pasado, todo absolutamente ha pasado, y he aquí todo es nuevo. Todo es nuevo. Las cosas viejas han pasado, y he aquí, hoy, ahora, delante de mí, dice Dios, todo es hecho nuevo. Dice el versículo 18, hablando de nuestra incapacidad y de nuestra nula participación. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto, toda la salvación, toda la vida nueva proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, juez justo, que iba a castigarnos a causa de nuestro pecado, no dejó de ser justo, sino que por Cristo nos reconcilió. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio nos dio una encomienda, un servicio para reconciliar a las personas con Dios. Dice que Dios, es el mensaje, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es importante, hermanos, refutando las doctrinas modernas a partir de los años 70, 80, de que incluyeron algo más al mensaje de salvación para que la gente sea salva. Una oración o esas cosas. Pasa al frente, recibe a Cristo. Esto no dice aquí. Dice que nos dio la palabra. No nos dio el poder de orar para que la gente sea salva por una oración, sino nos dio la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros ese ministerio. ¿Qué ministerio? ¡Ey, pecador! Estás en condición abominable delante de Dios, pero Jesucristo vino a pagar por ti. ¿Qué tengo que hacer? Solo cree. ¿Qué? Solo cree. Pero me enseñaron que tengo que irme de rodillas una cuadra completa, o cargar algunas imágenes, o bien hacer algunas indulgencias, o dar mucha ofrenda, a fin de que Dios diga: ¿qué ofrenda tan grande? No, solo cree. Solo cree. Este mensaje de solo creer, hermanos, nos golpea mucho, o nos golpeó muchos cuando estábamos bajo un cristianismo legalista. El cristianismo legalista es aquel cristianismo que va a esforzarse en decirle al hombre: tienes que obedecer, tienes que portarte bien, tienes que hacer a fin de que seas salvo. Ese mensaje no existe en la Biblia. En la Biblia dice que nosotros estábamos muertos, recibimos una vida nueva, y ahora, estando vivos, ahora ya podemos obedecer al Señor que ya nos salvó. Amén. Ya podemos obedecer porque ya vivimos, hermanos. Ahora vivo yo. Ahora Cristo está en mí, ahora ya puedo obedecer. Manos a la obra. Antes no. Un muerto puede trabajar, hermanos. Un muerto puede ver, oír, hablar, ¿no? La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este texto dice algo que es tremendo para los oídos del pecador. Dice: nos reconcilió. ¿Qué acaso el hombre está enemistado con Dios, hermanos? Si sales ahorita y agarras 3 personas y le dices: ¿qué crees? ¿Que estás en amistad con Dios o en enemistad con Dios? ¿Qué crees que te vaya a decir? Pues soy pecador, pero Dios es bueno. Soy pecador, pero Dios es amor.
Ellos piensan que están bien con Dios, hermanos. Pero la Biblia dice que por Cristo y solo por Él fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Por Cristo y solo por Él. Versículo 20 dice algo que estamos ejerciendo día con día, o eso espero que al menos este grupo, que ya es la mitad de toda la iglesia, este grupo que ha perseverado en este estudio desde hace años, pues ya esté haciendo la labor que dice el versículo 20, así que somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios mismo, hermanos, rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¡Qué belleza, hermanos! Pero es que yo no soy perfecto. Yo no predico como el hermano Charlie o como algún otro predicador. Es que yo no tengo las palabras adecuadas. Yo soy tímido. Yo no tengo tanta sabiduría bíblica. No, espérame. Tú eres embajador y es como si Dios mismo a través tuyo le dijera a las personas, reconcíliense conmigo. Eso es fabuloso, hermanos. Y aparte que no es tu palabra, sino que Él nos da la palabra suya para reconciliar. ¿Cuál es esa palabra? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermanos, lastimosamente nuestra mente está tan incapacitada o tan limitada para poder entender esto que dice como si Dios rogase por medio nuestro. Hermanos, porque si entendiéramos esto a perfección estaríamos brincando. Estaríamos como locos aquí. ¿Qué? Que Dios me ha nombrado embajador y que Él a través de mí rogamos y brincamos y hacemos esto o aquello, hermanos. Dios mismo haciendo la obra en nosotros, hermanos. Dios mismo obrando a través nuestro como si fuera Él mismo, en realidad en poder, haciendo la obra en mí, en ti y a través de mí. Si pudiéramos comprender estas cosas, hermanos, creo que estaríamos como unos locos aquí danzando. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Versículo 6 que agregué a nuestro texto, así pues, nosotros como colaboradores suyos. Esa palabra es impresionante. Aquellos que están en una como se le puede llamar hipercalvinismo, ¿no? En la doctrina que es, Dios es tan soberano que no requiere de mí, no me usa, no me necesita. Y ciertamente sabemos que Él no me necesita. Pero la palabra dice que soy colaborador suyo. La palabra dice que aunque Él es soberano y todopoderoso, la palabra dice que tú y yo tenemos que predicar el Evangelio para que ese Dios soberano no se contradiga, hermanos. Él puede salvar a alguien sin ti, claro, pero a Él le ha placido, dice la Biblia, salvar a las personas. ¿Por qué? ¿Quién me completa? Tony. Por medio de la predicación. Entonces yo sé que no me necesita porque nadie es indispensable para Él, pero yo sé que Él ha levantado hombres y mujeres para que prediquen el Evangelio suyo. ¿Vamos a dar mérito al hombre? No, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra es suya. Porque es como si Él a través nuestro predica, hermanos. Porque estábamos muertos y nos dio vida, o sea, nada es nuestro. Para aquellos que les queda la duda, es que se me hace como que te atribuyes algún mérito. No, es que es imposible. Es imposible, hermanos, porque si yo no hubiera tenido vida, la vida es suya, yo no hubiera podido hacer nada. Entonces de inicio a fin es suyo, porque simplemente si no me hubiera dado vida, yo no hubiera podido hacer nada. Él me la quita, Él me la da, Él hace lo que sea, hermanos. Entonces, dice la Biblia que eres colaborador de Dios. Dios necesita del hombre, no necesita, pero a Él le plació usarnos para su gloria, hermanos. Tu familia va a ser salva de una manera milagrosa, sobrenatural, de un día para otro. ¿Vas a escuchar de música norteña a música de alabanza o himnos en su casa? No. Tienes tú que colaborar. Tienes tú que colaborar. Tienes tú que arrepentirte, creer en el mensaje poderoso de Dios y comenzar a predicar. ¿Qué tanta probabilidad crees que haya si tú predicas el Evangelio verdadero a una persona? ¿Qué tanto porcentaje pones a un sí o no en base al poder del Evangelio?
¿50-50? 100%, hermanos. Pero si no, es cosa de Dios. Pero yo creo que su evangelio tiene tanto poder que le da vida a un muerto. Te dio vida a ti, me dio vida a mí. ¿Con quién más no lo puede hacer? Aún el que se resista por un tiempo, hermanos, después caerá. Obviamente el mensaje del evangelio es lo que estamos conociendo ahora, porque es muy probable que tú y yo durante mucho tiempo diluimos el mensaje o lo cambiamos. Y el problema es que el evangelio de Jesucristo es uno. Y si a ese uno le agrego patitas, cabecita y cabellitos, ya no es el evangelio de Jesucristo. Si yo al evangelio de Jesucristo le sumo obras, ya no es el evangelio de Jesucristo. Si yo al evangelio le quito arrepentimiento, ya no es el evangelio de Jesucristo. Si yo al evangelio, hermanos, le quito que el hombre está enemistado y solamente le digo Cristo te ama, ya no es el evangelio. Si yo le quito al evangelio que Cristo solamente está enojado conmigo y no me perdona, no es el evangelio. El evangelio completo, hermanos, habla de la condición del hombre en enemistad con Dios. Todos los hombres, sin excepción, aunque no quieran, aunque se sientan buenos, como lo han visto ustedes en el evangelismo que llevamos a cabo. Pero siempre, siempre, cuando predicas el evangelio completo, la buena noticia, que es para el soberbio, la ley es para el soberbio, siempre quedan humillados. Acabamos de tener esa experiencia que les platicaba el domingo con un hombre muy sabio en Guanajuato. Quedó humillado, prácticamente, y de una manera santa nos reímos de él en su cara, diciéndole: mi amigo, mejor ya no hables más, que estás escupiéndote tú solo. Mejor ya, mejor ahí déjalo. ¿Cómo te llamas, Ryan? No, ya tu nombre es verdadero. Raimundo, vamos a orar por ti. Hermanos, vamos a orar por ti. Ellos mismos se hunden en su vergüenza cuando el evangelio verdadero es anunciado y Cristo brilla. Si nosotros quitamos o ponemos por no lastimar o por querer convencer a la gente, arruinamos el trabajo. Nosotros simplemente predicamos el evangelio. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Qué pasó en su muerte? ¿Cómo que es que resucitó? Y que pronto vendrá. El evangelio, hermanos, el evangelio es tan claro, y el evangelio trata de Él, y solo de Él, hermanos, solo de Él. Una de las escrituras que más recalcan el mensaje del evangelio como tal, para que veas que no tiene nada que ver conmigo ni contigo, es 1 Corintios 15, a partir del versículo 3. Tú puedes leer: pero primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. El evangelio es de Jesús. El evangelio es de Jesús. Cuando la gente comprende, hermanos, que está hundida en su pecado y tiene una deuda interminable con Dios, y tú le dices que hay alguien que pagó su deuda, como te decía el otro día, aún en su carne lo agradecen. ¿Cómo que aún en su carne? Si tú tienes una deuda en un restaurante y comiste como campeón, y ves el letrero y es un restaurante de lujo y no te diste cuenta por el hambre, y te llevan esa cuenta grande, hermanos, miles de pesos, 2,000, 3,000 pesos, y alguien de pronto te dice, el mesero: ya pagaron tu cuenta. ¿Qué? Mi cuenta. Te hablo de una cuenta, ¿no? Pequeña. Una cuenta. ¿Qué sucede si nosotros le decimos a la gente su condición delante del Dios justo, vivo, airado? Tiemblan, se asustan, un día van a morir, ustedes van a ir a comparecer delante del juez justo, y el juez justo, que es amoroso, es santo, justo, los va a castigar, los va a condenar, y tiene una ira tan potente que caerá sobre ustedes por la eternidad. No habrá salida. La mayoría de creyentes, hermanos, te censurarán ese mensaje. Te van a decir: ¿quién quiere? Oye, tienes que ganártelos, no perderlos. Pero es que ese mensaje, aunque es grave para los oídos de la gente, es el mensaje verdadero, hermanos. Nosotros no estamos intentando ser duros y rudos como en otro tiempo predicábamos juicio a la gente, y la gente pues sí se iba. Cuando predicamos esta mala noticia, cuando los creyentes, hermanos, que aún duermen, que están muertos en su espíritu, pero que ya fueron elegidos desde la eternidad, escuchan
esa voz de condenación se va convirtiendo cada vez como en un dulce sumamente delicioso. Cuando ellos escuchan que su condición es sumamente pecaminosa, empiezan a recibir vida, hermanos. Empiezan a recibir vida porque se dan cuenta que en realidad van a morir y se van a presentar delante del juez justo. Y una vez que están temblando por gracia, porque aún el temblor y el miedo, el terror de su condición es por gracia, porque a otros no les va a importar. Cuando tú anuncias que Cristo pagó su deuda, que Cristo fue sacrificado en su lugar, ellos reciben un descanso indescriptible. Probablemente lo seguimos viendo en una vida un tanto pecaminosa. Probablemente vemos que no van a una iglesia cristiana aún. Probablemente vemos que siguen desviándose, pero es que la semilla no da fruto de inmediato. Pero lo que sí, que la semilla se plantó, la tierra se preparó y se puso. Ya no es el mismo terreno. Aquellos que reciben el mensaje ya no es el mismo llano que tú viste al principio. Ya es un terreno con tierra preparada, removida, y la semilla ya está dentro. Y tú puedes irte y decir: Señor, gracias por lo que tú harás. En unos años lo encontrarás. En unos años lo encontrarás. El más reciente que fue fabuloso fue la chica Clarita de Talita Kumi, que ya se congrega en una iglesia, hermanos. Ya se bautizó. Yo no sé si lleva una vida tan piadosa. No es una iglesia reformada la que va, pero el Señor ya comenzó a hacer la obra, hermanos. Ya no trae su Biblia guadalupana, traía Pau. Ya trae una Reina Valera, ya entendió, ya empezó. El Evangelio, hermanos, del Señor es poder de Dios para salvación. Amén. Terminamos, hermanos, viendo el significado de la reconciliación. Tomen nota en su mente o anoten, subrayen, hagan todo lo posible, pero aprovechen el tiempo, hermanos. Aprovechen el tiempo. Y ahora que vimos el significado de la reconciliación, nos hacemos una pregunta que a lo mejor a algunos de ustedes les da pena preguntar. Pudiera ser que haya alguno distraído o de un entendimiento un tanto lento como yo. Y la pregunta es: ¿quién fue reconciliado con quién? ¿Quién fue reconciliado con quién? O sea, estamos en condición de pecado, muertos en nuestros delitos y placeres mundanos. Dios nos ve con aborrecimiento, no porque seamos tan feos, somos creación suya, pero por nuestro pecado. Él no tiene una comunión con el pecado. Dios y el pecado chocan. Aunque nosotros navegamos con bandera de que somos no tan malos como los demás, delante de los ojos de Dios hemos entendido que somos abominables los hombres, horriblemente asquerosos, estudiamos antes, repugnantes. Eso es lo que dice la Escritura. Porque Dios es santo, hermanos. Porque Dios es santo, es puro, increíblemente limpio. Entonces nosotros somos sucios y Él nos ve así. Pero hemos estudiado la reconciliación. Y esta doctrina de la reconciliación dice que Jesucristo, hermanos, arregló las cosas. Reconcilió como pacificador. ¿Quién ahora? La pregunta importante de hoy sería: ¿quién fue reconciliado con quién? Hermanos, muchas personas, muchos cristianos piensan que únicamente nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Dios nos ha perdonado. Y vamos a definir bien quién reconcilió a quién o cómo fue esto de la reconciliación completa. La cruz, hermanos, la cruz reconcilió al hombre. La cruz reconcilió al hombre con Dios. Cuando te digo la cruz, no decimos que es la cruz, el objeto de salvación. La cruz reconcilia al hombre porque era necesario que el hombre fuera castigado. Y en la cruz se pagó el sacrificio. La cruz, maldito aquel que es colgado en un madero. Jesús, el santo, el puro, fue hecho maldición por nosotros. Es decir, hizo que el hombre estuviera favorablemente dispuesto a Dios. La cruz, Cristo, el sacrificio del Señor, hizo que el hombre estuviera favorablemente dispuesto a Dios. Es decir, que la nube se quitara. Que el Dios falso, porque todos nosotros, tú y yo, tuvimos un Dios falso, muy parecido al verdadero, pero parecido. Era una réplica, pero no era el Dios verdadero.
No era, yo conozco a Dios, yo amo a Dios, siempre Dios estuvo conmigo. No. Porque si tú dices eso, estás tratando de decir que la Escritura está equivocada. Tú y yo estábamos enemistados con Dios. Aunque me digas, pero yo siempre oré a Dios, Él siempre me amó y siempre me escuchó. No, tú estabas enemistado con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hasta que tú no reconociste a Jesucristo como tu único Rey, Señor y Salvador por su gracia, hasta que no depositaste tu fe, bíblicamente hablando, en Él, tú fuiste reconciliado con Dios. Ahora digo esto muy peligroso, que a algunos no les gusta, pero es la realidad. Ni judíos, ni mormones, ni católicos romanos, ni ninguno otro puede ser escuchado favorablemente por Dios para su propio bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los hombres están enemistados con Dios, que todas las cosas que hacen supuestamente para Dios no son recibidas. Hay un abismo interminable que no pueden llegar ni aún sus gritos, ni aún sus más grandes ofrendas, ni aún sus más grandes plegarias y caminatas y cuantas cosas, hermanos. La única manera para que el hombre de cualquier religión o denominación o cualquier lugar del mundo sea reconciliado con Dios es a través de Jesucristo. Entonces, el que alguno piense diferente a esto, piensa diferente a la Escritura. Es el clásico, bueno, yo creo que todas las religiones son buenas y todas las religiones no. Todas las religiones, sin excepción, no desmiéntanme, tienen a Jesús en un segundo término. O es hijo y no Dios, o es hermano de Satanás, como dicen los testigos de Jehová, o está por debajo de María, hermanos. La religión católica romana, que es la más cercana a la verdad bíblica, dice que Jesús está por debajo de María y ha hecho corredentora a María, diciendo que María también salva. Wow, hermanos, eso es sumamente peligroso, porque dice, nadie llega al Padre si no es por mi madre, ¿no, verdad? Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay camino. Entonces, si alguna vez te preguntaste, ¿tus oraciones eran escuchadas por Dios? Sí, porque Él es omnisciente. Pero ¿eran escuchadas como ahora son escuchadas? No. El Padre Nuestro es para quienes se los dijo. El Señor se los dijo a los fariseos y a los... ¿No? ¿A quién se los enseñó el Padre Nuestro? A los discípulos. Ustedes pues van a orar así. Ustedes ahora ya pueden orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, como único, como suficiente, como Señor, entendiendo perfectamente lo que Jesús hizo. Mientras tú no entiendas a perfección lo que Jesús hizo, vivirás una vida igual que la que tenías antes de conocer el Evangelio. Pero cuando comprendes la realidad y la crudeza de la cruz, eres trastornado en tu mente. Ya no compartes de tu tiempo contigo mismo, sino tu vida pertenece por completo a tu Señor y Salvador. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. Y es algo que se da por gracia, no obligadamente, como en otro tiempo a lo mejor nos esforzábamos por hacerlo. Ay, qué flojera, no quiero ir al culto, pero tengo que ir, porque luego me van a hacer cara ahí de fuchi porque no fui. Ahora es, gloria a Cristo, es el día de culto. ¡Qué bendición, mi Señor! Voy a alabarte, voy a escucharte. Mañana hay reunión y vamos a ir a predicar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Al menos un alma, Señor, pon enfrente para hablar de tu nombre. ¡Qué bendición! Puedo ofrendar a la obra del Señor. ¡Qué bendición! Puedo orar por mis hermanos. Puedo ir a visitarlos. Es algo ya por gracia, hermanos. Es muy probable que si no es así, no has comprendido aún lo que significa que hemos sido reconciliados, hermanos. Entonces, ¿quién fue reconciliado con quién? En la cruz, hermanos, el hombre fue reconciliado con Dios. Es decir, hizo que el hombre estuviera favorablemente dispuesto a Dios. O reconcilió a Dios con el hombre. Es decir, hizo que Dios estuviera favorablemente dispuesto al hombre. Quiero ahora ponértelo en pregunta. ¿Qué sucedió en el día del sacrificio del Señor Jesús? ¿El hombre se reconcilió con Dios o Dios se reconcilió con el hombre? Los dos, hermanos. El hombre se reconcilia con Dios y Dios se reconcilia con el hombre. ¿Por qué? ¿Recuerdas que estudiamos quién es el pacificador? Cristo.
Cristo puso la mano en nosotros y puso la mano en el Padre y nos reconcilió, hermanos. Es impresionante. Hay una doctrina que dice lo que ahorita algunos de ustedes pensaban, que dice, y es muy erróneo, hermanos, el hombre pecador está enemistado con Dios, es decir, está en contra de Dios. Pero Dios nunca ha estado enemistado con él. Dios nunca ha estado enemistado con el hombre, solo el hombre con Dios, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, entonces no podía ver a Dios, pero Dios no estaba enemistado con él. Son aquellos, por ejemplo, que tuercen los textos como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Entonces dicen, no, es que estás equivocado, Dios siempre ha amado. Son aquellos que apoyan la frase de Gandhi, que es atribuida también a Agustín, que decía, Dios ama al pecador pero no al pecado. Es una herejía, eso es una mentira. Dios aborrece por completo al pecador. Y ahora, ¿y quién es pecador? Todos. Entonces Dios estaba enemistado con el hombre y el hombre estaba enemistado con Dios, pero Cristo en la cruz del Calvario hizo la reconciliación completa. Completa, hermanos. El Dios vivo, el Dios todopoderoso nos veía, hermanos, una represa estaba a punto de reventar, iba a caer su ira contra nosotros, pero Cristo vino y la recibe. No únicamente, hermanos, para que yo esté bien con Dios y ahora lo vea favorablemente, sino para que ahora Dios te vea a ti y me vea a mí favorablemente, sin que hagamos nada, sin obras. Nos ve favorablemente solo por la fe. Y aún esa fe es dada por su gracia, como un don. Toda la obra salvadora es del Señor. Entonces, hermanos, es erróneo decir que el hombre estaba enemistado con Dios, es decir, contra Dios. Cuando decimos enemistado es en contra. Y que Dios nunca estaba enemistado con el hombre. No, hermanos, la Biblia enseña que Dios está enemistado con el pecador. ¿Por qué? Porque Él es justo y es santo y por lo tanto Él está airado con el pecador todo el tiempo. Él está airado con el pecador todo el tiempo, hermanos. Y voy a darte algunos textos que te van a servir en tu apologética, en tu defensa de la fe. Es importante que los tengas. De hecho, hoy vamos a predicar con estos textos en la calle a donde vayamos. Primeramente, Salmo 5:5, hermanos. Salmo 5:5. Mira, la mayoría de los problemas que tengo como predicador con algunos buenos amigos o hermanos es esto que me dicen, no, Charlie, espérate, es que estás yéndote al extremo. O sea, estás exagerando mucho. Dios no es malo. Dios no es así. No, es que no han entendido. Dios no es malo. Dios es perfectamente bueno, hermanos, pero Dios es justo. Si Dios te ve a ti pecador y tú no has pagado por tu pecado, Dios va a destrozarte con toda su ira. No porque sea malo, sino porque es justo. Y la paga del pecado es muerte. No es porque Dios sea malo, hermanos. Al contrario, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante entender esto y aferrarte a estas doctrinas bíblicas y predicar esto, porque si no estás predicando un evangelio diferente. Muy bonito, muy colorido, con muchas flores y muy bien adornado, pero diferente. No va a pasar nada. Es una aspirina al dolor de cabeza, hermanos. Este medicamento es una sustancia activa y poderosa para que nunca jamás vuelva a darte dolor de cabeza. Es completamente poder de Dios. Salmo 5:5 dice, hermanos, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen pecado. En una traducción o en otra, iniquidad. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Has mentido? Sí, he mentido. ¿Has tomado algo que no es tuyo? Sí, he tomado algo que no es tuyo. ¿Has visto alguna mujer con deseos pecaminosos o un hombre? Pues la verdad sí, ¿quién no? ¿Has alguna vez odiado a alguien? Sí, Jesús dice que eres homicida de corazón. Pecado, y todos los hombres son mal vistos, aborrecidos por Dios. Esa es una realidad que al hombre le lastima mucho, primordialmente porque está bajo la esclavitud de Satanás. Entonces, hermanos, por gracia de Dios tenemos que obrar hábilmente en el momento que predicamos el evangelio. Si únicamente llegamos a desmenuzar con gritos y juicio, y tú eres el pecador. Hermanos, antes de que escuchen el mensaje, se van a parar y se van a ir. O si es que te va bien, te van a golpear. Tenemos que
con misericordia, como el Señor lo hizo, predicar el evangelio que Él mismo desmenuza y hiere, pero tratar de estar del lado de ellos. ¿Por qué? Porque algún día estuve del lado de ellos. Porque algún día está al lado de ellos. El ser rudo al momento de predicar, o el no ser honesto, o el no ser amoroso, es como ese médico que tú ves que llega con un enfermo de cáncer y le dice, pues que ni se preocupe, usted ya se va a morir. A ver, volteese, déjale pico, déjale hago. Miren a los estudiantes, exhibe al enfermo y lo hace sentir. No, hermanos. Obviamente lo vemos y es un médico negligente, odioso, poco corazón. De la misma manera nosotros, estando delante de muertos espirituales, que no saben que son muertos espirituales, que están incapacitados para gritarle a Dios, ayúdame porque están muertos, tenemos que ser misericordiosos y tratar de ser lo más objetivos y lo más amorosos y lo más misericordiosos. ¿Por qué? Porque el evangelio mismo los va a desmenuzar. El evangelio mismo los va a destrozar. Pero la Escritura dice, los insensatos no están delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos, hermanos. A todos. Mira el Salmo, ahí mismo, da vuelta a la hoja, Salmo 7, versículo 11. Dios es un juez justo. Y léanlo fuerte, ¿qué dice la segunda porción? Está irado contra el impío todos los días, hermanos. Todos los días. Contra el vecino, contra el de enfrente, contra la viejita saludadora de allá, contra la señora que le lleva a los huérfanos. Pues bueno, hay que predicarles también, obviamente, pero hay gente, hermanos, buena. No buena para salvación, pero gente que es buena moralmente, hermanos. El no abrazar esa idea nos choca algún día porque vamos a conocer a gente más buena en cuanto a actividades, virtud, moralidad que muchos cristianos. Gente muy bonita, familia tuya, mía, que a lo mejor ya murieron o que andan por ahí. Gente de lugares, hermanos, rurales. Gente tranquila, trabajadora, amorosa, con buenas obras, que ayudan a los demás, hermanos, y que su moralidad o su bondad o su virtud no les va a ayudar para ser salvos. Porque no es por sus buenas obras. No podemos llegar con Dios y decirle, Dios es bueno, ahí está el joven rico. Su equipo diciendo, no, como este hombre no hay nadie. Este chavo se ha preparado en la ley, es siendo obediente durante toda su vida. Cuando llega delante de Jesús y es medido con Jesús, está reprobado, hermanos. Está reprobado. La necesidad de predicarle a todas las personas el evangelio, aún a la persona que desde tu juicio sea la más buena en el mundo, si no tiene a Jesús como único Salvador y como su Señor, Señor que gobierna su vida, que vive para Él. Si no es cristiano, en resumen, la Biblia dice que va al infierno. Obviamente eso nos pone a pensar para la gente que ya ha partido de este mundo, pero también nos pone a trabajar. ¿Cuántos más queremos perder? Y aunque es algo tremendo y no queremos aceptar, y todos queremos ver como alternativas o posibilidades, pero bueno, Dios es misericordioso. Acuérdate del ladrón en la cruz. No podemos vivir pensando que todos los hombres y mujeres son ladrones en la cruz. Sería muy negligente, hermanos. Es un mensaje bíblico. La Escritura misma está diciendo, Dios está irado contra el pecador todos los días. Todos los días. ¿Quieres verlo en el Nuevo Testamento? Porque pudiera ser que el diablo susurre y digas, bueno, es que ese es en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Juan 3:36, hermanos. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro versículo muy bueno para ti es el Juan 3:18. Mira qué dice, acerca de la condenación. ¿La condenación será algo nuevo para el hombre? Es decir, ¿nace santo o nace bien delante de Dios y de pronto cae en condenación? No. No es que, Emanuel,
pórtate bien o te vas a ir al infierno. No, aunque yo me porte bien o mal, yo ya voy encaminado al infierno. ¿Recuerdan qué tenemos que hacer para ir al infierno, hermanos? Nada, solo crecer, morir. Solo crecer y morir, hermanos. Fíjate que dice el Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. ¿Pero qué dice después? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya era condenado, ya estaba en condenación. No es algo, ay, se condenaron. No, ya estaban condenados, ya estaban muertos. Nosotros lo que hacemos es despoblar el infierno, hermanos, en nombre de Cristo. El trabajo de embajador lleva un título. La oficina de los embajadores de Cristo dice, despobladores del infierno. Eso es, hermanos, en nombre de Cristo y por Cristo y solo por Él, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente ya está condenada. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Toda la gente, aún los más buenos que tú puedas conocer. Porque el único medio de salvación es la cruz del Calvario. Y el único Salvador es el que se puso en la cruz del Calvario, hermanos. Qué necesidad, ¿no?, de tomar esta palabra de 2 de Corintios con seriedad, con dolor y con temor, y dejar que Dios haga la obra, hermanos. Entonces, hermanos, la Escritura dice que Dios está airado contra el pecador. Ese es un mensaje que aún a algunos de ustedes podría doler, y podrían ir después a la oficina y decirme, pastor, pero no creo que Dios permita que la gente, mira mi abuelita o mira mi tío, él era bien dedicado, nos mantuvo, nos dio de comer, era bueno con las vacas, con los animales, amado por el pueblo. ¿Creyó en Jesús? ¿O escuchó el Evangelio? Quiero decir que sin Jesús, sin el Evangelio, nadie, absolutamente nadie, será salvo. Porque el decir que sí es tener una opción B para salvación. El único medio de salvación es el Evangelio. El único agente salvador es Jesucristo. Es todo, hermanos. No hay más. Pero así es de fácil también. Un único camino, hermanos. No hay pierde. Hay 1000 caminos. Pero no, vete por ese de ahí. Es el de Jesús. No hay a ver si me pierdo. Vean el progreso del peregrino 1000 veces, por favor. No hay, hermanos, duda, no hay en dónde errar. Es el camino y aún trazado por las huellas del Cordero de Dios. Otro punto importante es que no solamente Dios está airado con el pecador, sino está alejado del pecador. Está alejado del pecador. Está alejado del pecador. Hermanos, aquellos que oran todo el tiempo sus cadenas de oración, que la vela perpetua, los judíos en el muro de los lamentos, cualquier otra religión, hermanos, que oran y rezan rosarios, hermanos, la Biblia dice que no son escuchados. Son escuchados por su Dios, por su ídolo, un Dios a su medida, un Dios que permite que ahorita reces y después te vayas y forniques o te emborraches. O un Dios que robas y después vas y das una limosna para pagar impuestos del hurto. O un Dios que te permite ver pornografía y no pasa nada. O un Dios que puede ir en contra de las advertencias de la Biblia. Sí, es un Dios suyo. ¿Existe? Sí, existe en su mente. Existe en su mente. Y a Él lo adoran, es un ídolo que pues está bonito, hermanos. Hasta guapo lo pusieron en la cruz. Pero no es el Dios Salvador, no es el único Dios verdadero. Y el Dios verdadero, hermanos, el bíblico, el que está aquí, dice que está alejado de ellos. No es cosa mía, no es cosa tuya, no es cosa de ningún otro hermano que predique este mensaje. Es cosa de Dios, hermanos. Y es fabuloso para nosotros saber que Él es a través nuestro cuando le decimos a la gente estas cosas. Es increíble ver, siembras la semilla, eres violento de una manera santa, no pecaminosa, violento al predicar, sin importar qué pienses y ves conversiones. Pues vimos la conversión, o al menos el inicio de la conversión del otro hombre que les platicaba, que con John y Judith le predicamos la primera vez, y esta vez, hermanos, estaba de nuestro lado.
¿Qué piensas acerca de Cristo? ¿Cambió tu perspectiva? Absolutamente 100%. Hermanos, no lo volvimos a ver, solo una vez le hablamos del evangelio verdadero y al regreso lo vimos. Hermanos, empezó ya creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene poder el evangelio verdadero, hermanos. Dios está alejado del pecador. Veamos textos bíblicos para poder estar seguros. Salmo 5 de nuevo, hermanos. Salmo 5, versículo 4. Salmo 5. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Quiero aclarar nuevamente, lo más seguro es que algunos de nosotros y sobre todo la gente afuera no se sienta mala persona, pero vamos a hacer una dinámica corta, hermanos. Una persona idólatra, una persona mentirosa, hermanos, una persona fornicaria, adúltera, una persona, hermanos, hipócrita, una persona odiosa. Digo, si yo les digo que levantemos nuestras manos y hemos mentido, la vamos a levantar. Si te digo nuevamente, si hemos visto con deseos pecaminosos una mujer o un hombre, o lo hicimos, lo vamos a levantar. Si decimos y tomamos alguna cosa que no era nuestra, la vamos a levantar. Si alguna vez elegimos con nuestra boca, vamos a levantar la mano. Ahora, una persona con las características de adulterio, de mentira, de hipocresía, de odio, ¿es una buena persona o una mala persona, hermanos? ¿Tú dejarías entrar a tu casa un adúltero, fornicario, mentiroso, hipócrita, odioso? ¿Con tus hijos ahí? ¿Me doy a entender? Mi estándar de maldad es muy amplio, hermanos. Para ti, para mí, una persona mala es el violador, el secuestrador, no sé, ladrón. Para nosotros una persona mala no es un mentiroso. Pero nadie confía en un mentiroso, hermanos. Tú confiarías en un mentiroso y le dices, oye, pero entra a mi casa, no vayas a tomar nada, ni vas a hacer nada. Sí, no te preocupes, vete, está bien. No confías. Dices, no, yo no confío, es un mentiroso. Ahora, si es un mentiroso, que es un pecado que todos hacemos, y le preguntas, oye, mentiroso, ¿tú eres un ladrón? No, pues no le vas a creer, ¿por qué? Porque es un mentiroso, hermanos. Entonces, el mismo pecado nos ha hecho autojustificarnos y creer que no hay problema. Malos aquellos, oye, yo trabajo, yo le doy de comer a mis hijos, yo soy fiel a mi esposa, yo hago el bien, yo me esfuerzo, yo no soy... Si te examinamos con la ley de Dios, hombre, mujer, eres un pecador. Y la Escritura dice, hermanos, que los pecadores están lejos. ¿Por qué? Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Por qué parece que estamos retrocediendo? Porque estamos confirmando que había un problema entre Dios y de nosotros con Dios. Y vamos a hablar de la reconciliación. O sea, viene el bálsamo, hermanos. Pero primero tenemos que dejar confirmado que en realidad Dios estaba enemistado conmigo y nosotros con Dios. Él está alejado del pecador. Mira Isaías 59, acerca de estar alejados, hermanos, de Dios. Que Dios, perdón, está alejado de nosotros. Isaías, ¿qué les dije? Oh, sí escucharon bien, gracias. Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho, ¿qué dice? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? Para no oír. Oraciones de los romanos, oraciones de los mormones, de los testigos de Jehová. Quiero en realidad que asumas tu responsabilidad como el único que puede tener comunión con Dios por Cristo. Y que te alejes por completo de la idea de decir, bueno, pues al menos ahí mencionan al nombre de Jesús. Él ya hará la obra. No, sé valiente y asegúrate que las personas han escuchado que Dios está enemistado con ellos y está alejado de ellos y que su voz, sus clamores, sus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué digo? Porque puede haber entre nosotros algunos que digan, pues la Escritura dice, clama a mí, yo te responderé. Ay, mi amado hermano,
Si vamos al contexto de Jeremías 33:3, jamás vas a encontrar nada parecido a lo que tú estás diciendo que es correcto. Es un peligro tomar textos aislados. Ahí dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? El pensar que toda la escritura es para mí y que todas son como joyas o llaves que abren puertas es una tontería. Por eso hay iglesias como están, hermanos. Por propia interpretación. Cero apología. Cero defensa. Cero continuidad correcta. Hay escrituras muy bellas que no son para lo que nosotros queremos. No son amuletos, hermanos. Quiero decir, si yo tomo a un católico romano, a un mormón, a un testigo de Jehová, y le digo, vente, vamos a orar, vamos a clamar juntos que Dios te salve. ¿Qué dices tú? ¿Dios lo va a salvar? ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? ¿La oración? ¿Qué va a ser mi oración cuando pido aquí oración por salvación con ustedes? ¿Que la oración los salve, hermanos? No. Por medio de la oración, Dios en su benevolencia, escuchando a un embajador suyo, le envía siervos que le prediquen el evangelio. Que abra el internet y ponga ahí un video y salga el buen y amado hermano Paul Washer, que usó para que nosotros abriéramos los ojos, o muchos de nosotros. O a un MacArthur, o a otro hermano que vive predicando el evangelio, a un John Piper, a Sugel Michelén, hermanos que predican claramente sermón a sermón el evangelio. Y el hermano o la persona no sepa por qué, abre ahí la pantalla y empieza a escuchar un sermón y, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que yo? ¿Dios me odia? ¡Ay, Señor! ¿Qué hago? Ayúdame. De esa manera funciona la oración. Pero yo no puedo llegar con una persona y decirle, vente, vamos a orar juntos. Porque esta escritura dice que sus pecados han hecho ocultar de él su rostro y no los escucha. No los escucha. No, pero que yo voy a hablarle fuerte. No te escucha si tú no eres creyente en Jesús. Si no hay un agente reconciliador, no te escucha. No quiero decir que Dios esté sordo, o que Dios no sea omnisciente y que no sepa lo que piensa la vaca de enfrente. Sabe, pero en cuanto a salvación, o en cuanto a un favor al hombre, no escucha, hermanos. No va a responder a una oración de un incrédulo. Eso es muy rudo. Pero el pensar lo contrario es decir, bueno, Jesús es una muy buena opción. Pero tengo también la opción B, la oración. Hermanos, no se confundan. Nuestra oración de intercesión no es, sálvalo, Señor, mágicamente y yo me quedo aquí en mi cama. No, Señor, dame el valor, dame la sabiduría. Envía a otros cristianos, aún mueve a tus ángeles para que sea llevado a un lugar en donde tu evangelio sea predicado. Esa es la oración. Salva, Señor, personas. Sí, esa oración de salva incluye pregoneros de justicia y de verdad para que puedan ser salvos, hermanos. No te confundas nunca. No dejes tu trabajo de embajador, de predicador, de evangelista o simplemente de cristiano por decir, voy a orar. Entonces vamos al hospital y vente, vamos a orar. Oremos juntos. No hablo de la oración del pecador. Eso es baratija. Es una estrategia satánica que hace mucha gente. No predica el evangelio y lo que hacen es, ora conmigo, Jesús, te recibo en mi corazón. Eso es una herejía, hermanos. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Yo me refiero a una oración bien intencionada de un cristiano como tú y como yo, que veo la situación de la persona tan adolorida por enfermedad, por muerte, y digo, no, ahora le predico el evangelio, pues lo voy a asesinar. Es tan duro decirle arrepiéntete de tus pecados, Dios te aborrece, porque oye, está pasando una tribulación. Entonces yo enternezco la situación y digo, vente, vamos a orar. Cristo es muy bueno. Cristo es muy bueno. He oído de hermanos de aquí que dicen, no, pues hablé con una persona y le dije, pues ora, pídele a Dios. No, hermanos, si no le he predicado el evangelio, el decirle ora es, pierde tu tiempo y confía en un ídolo llamado oración, cuando tú estás enemistado con Dios. El evangelio. Y solo por Cristo, hermanos. Solo por Cristo. ¿Quedó claro o hay alguna duda, hermanos? Lo podemos comprobar con la escritura, como lo estamos haciendo. Isaías 59:2, ténganlo en su mente, ténganlo subrayado.
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ni nosotros lo escuchábamos a Él, ni Él nos escuchaba a nosotros, hermanos. Así es la necesidad de Cristo, tan grande, tan única, pero también tan suficiente. Tan suficiente. ¿Qué otra postura tiene Dios? Dijimos, Él está irado contra el pecador. Dijimos, Él está alejado del pecador, por tanto hay que actuar, hermanos. Y otra, está dispuesto, escucha bien, a juzgar al pecador. Está dispuesto, hermanos. Dios está preparado para juzgar al pecador también. Salmo 7. Salmo 7, versículo 11 al 13. Vamos a leer otra vez el Salmo 11, pero vamos a leer también el 12 y el 13. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. ¿Te das cuenta? Armado tiene ya su arco de justicia y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Está dispuesto, está preparado para desatar su ira contra el impío. Si no se arrepienten, si no creen en Jesús, hermanos, como leíamos en Juan 3 y Juan 6. Entonces, dice que Él está tan dispuesto, enemistado, alejado y dispuesto para juzgar al pecador. Mira qué dice el Salmo, capítulo 11, versículos 5 y 6. Creo que es un mensaje muy fuerte. Sobre todo para nuestra justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo las cosas más sencillas? Aún puede haber que entre nosotros o algunos de ustedes puedan decir, pero ¿por qué simplemente no hizo ya? Olvidado y ya. ¿Por qué creen? Es justo, hermanos. Y si dice ya, borrón y cuenta nueva, no pasó nada, aquí cada quien para su casa. El problema, que entonces podríamos decir, oye Señor, pero ¿por qué perdonaste si no merecían perdón? ¿Entonces eres injusto? No, hermanos. No puede, por eso alguien tenía que pagar. Alguien tiene que ser castigado porque todos son pecadores, porque Él está enemistado, porque Él está alejado y porque Él está listo para juicio. ¿Qué tiene que ver esto con la reconciliación? Muchísimo, hermanos. Muchísimo, porque si entendemos que todos los hombres están enemistados con Dios, que Dios los aborrece y está listo para juicio, y de pronto leemos Romanos capítulo 5, hermanos, vamos a decir, ahora entiendo de lo que está diciendo el hermano Charlie. Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por Cristo, por su muerte, por su sufrimiento en la cruz, hermanos, seremos salvos por su vida. Si fuimos reconciliados estando en condición de putrefacción, si fuimos reconciliados con Dios por su Hijo, tranquilo, si tú en realidad ya has creído, si tú en realidad has sufrido porque Jesús cargó tus pecados, tranquilo, serás salvo por su vida. Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, Dios, ahora entiendo, o sea, en realidad yo soy ese pecador horrendo del que tú hablas. Claro, hay peores que yo, pero soy un pecador horrendo, Señor. Yo no te veía, yo no te buscaba, yo no te escuchaba, yo estaba buscando otro Dios a mi medida como un amuleto. Hoy platicaba con los niños y con el joven Alfredo. De camino acá vimos una persona que venía cargando unas cruces. Ponte a pensar, ¿por qué las personas tienen ídolos en su casa? Son amuletos. ¿Por qué digo amuleto? Porque lo tengo para que me proteja, lo tengo para que me dé, lo tengo para que me prospere, lo tengo para que no me pase nada. Es un amuleto. Es como traer un cuarzo aquí colgado, hermanos. Es eso.
Es un amuleto. Y antes de conocer la verdad de la condición del hombre con Dios y de Dios con el hombre, nosotros teníamos a un ídolo, un amuleto, un Dios que era a mi medida, un Dios que me complacía, un Dios que me daba, un Dios injusto. ¿Por qué? Porque si yo aún decía que lo conocía y seguía de una manera pecaminosa, no me corregía. Existía en mi mente. Y quiero decirte algo grave. Puede haber que aquí, los que nos congregamos en domingo, con iglesia llena, las 100 personas, puede haber gente que tenga todavía un Dios ídolo. Gente que, ay no, pero Dios me conoce, Dios sabe que yo y Él platicamos, y mira, yo no me congrego, yo no hago esto y todo, pero yo y Él platico. No, no es a tu medida, no es como tú quieres, es como Él dice, porque Él es el Señor. Él es el Señor, hermanos. Y Él nos compró, por eso el apóstol Pablo dice, fuimos comprados a precio. Por eso glorifica a Dios con tu cuerpo entero. El Dios verdadero nos anuncia un panorama terriblemente horrendo. El primero es que yo no lo puedo ver, yo no lo puedo oír, yo no puedo hablar con Él, yo no lo deseo, al verdadero. El segundo es que Él también conmigo está en la misma condición. No habla, no me escucha cuando le pido, me aborrece y quiere juzgarme. Es horrible. Enemigo quiere decir, hermanos, imaginen a Hitler, a un Hitler con los judíos. ¿Los judíos amaban a Hitler? ¿Hitler a los judíos? Claro que la comparación no es nada, quiero que lo entendamos. Enemistados con Dios quiere decir que el Dios bueno, perfecto, amoroso, misericordioso, santo, justo y lleno de ira, me aborrecía y te aborrecía a ti también. ¿Y cuál es el problema? Que no le podíamos hablar, que no le podíamos pedir perdón, que no le podíamos pedir misericordia, perdóname, lávame, ya no me tomes en cuenta. No podíamos, hermanos, completamente enemistados. ¿Y sabes qué es lo sumamente hermoso? Que estando muertos, Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Por eso dice el texto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, que estando, hermanos, nosotros muertos, sin posibilidades, aborrecidos por Dios, nos ha reconciliado con su Padre. Es impresionante. En realidad estábamos así muertos y así, hermanos. Vean el texto que sigue, lo que asegura el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. La muerte. Pero mira qué belleza. Dice, así que la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. No, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 18, capítulo 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. ¿Te das cuenta? Es una herencia. Es una herencia. Dice, así que como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo he escuchado muchas veces que dicen, pero yo ni pequé, yo no conozco a Adán, ¿por qué se me está imputando ese delito de Adán? Ah, bueno, ¿no te gusta la doctrina de la imputación? Escucha esto, así por la vida de uno, por la obediencia de uno, por el amor de uno, hay salvación para ti. ¿Te gusta la doctrina de la imputación o no? Fuiste culpado sin tener nada que ver, fuiste salvado sin tener nada que ver. Gloria a Dios, hermanos. Este es el Evangelio, o gran parte del Evangelio, hermanos. Es el mensaje que tenemos que predicar. Dios estaba enemistado con nosotros. Dios está enemistado con el mundo. Los aborrece, los quiere destrozar el día de la ira. Justamente, sin pecado. Pero Él ha reconciliado a los hombres con Dios y a Dios con los hombres para gloria de su nombre, hermanos. Es fabuloso. No solo Dios se puso en amistad conmigo, sino yo con Él. No solo yo estoy bien ahora con Dios, sino Dios conmigo, hermanos. Es necesario predicar esto porque jamás una persona sin escuchar el mensaje completo va a entender que en realidad Dios lo aborrece y que Él aborrece a Dios.
Estás loco, yo no odio a Dios, no, al tuyo no, al verdadero sí. ¿Y cómo ellos van a clamar? ¿Cómo ellos van a pedir si no lo conocen? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo ellos van a hacer eso si no han oído de Él? Si no lo han visto, no lo han conocido. Por eso el texto termina de esta porción. Hermosos son los pies de los que predican el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque en realidad es un gran alivio para una enfermedad incurable y sumamente mortal. Porque siendo enemigos, hermanos. Entonces, ¿quién es reconciliado con quién? ¿Quién es reconciliado con quién? Yo con Dios y Dios conmigo. Te ruego que te familiarices con este pasaje desde Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, hermanos, siendo aún pecadores. Te ruego que hagas un resumen en tu casa de Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. ¿Qué Dios te dice aquí? Conforme a su escritura, anota y gózate en tu Salvador. Que Dios nos pueda permitir, como el apóstol Pablo, me glorío en Dios por el Señor nuestro. Que no minimicemos las palabras, me glorío en Dios. Señor, he entendido, estaba completamente incapacitado, muerto, desahuciado y tu Hijo me salvó. Y no solamente vino y me arrebató, sino Él pagó mi deuda muriendo en la cruz como el peor criminal. Y tú lo abandonaste a tu propio Hijo ahí. No fueron separados, hermanos. La Trinidad es inseparable. Pero fue abandonado la persona de Jesús, hombre, en la cruz. Y sintió todo el aborrecimiento del que hablamos aquí en su propia vida, hermanos. Como si fuera enemigo de su propio Padre. Eso es espantoso, hermanos. Pero no quedó ahí. El Señor resucitó para gloria suya, hermanos. Bendito sea el Señor. Oremos a Dios, hermanos. Padre glorioso y misericordioso,